Cordial saludo, mi nombre es Ana Elena Barros Mercado, soy estudiante de licenciatura en matemática y el día de hoy les voy a socializarles mi experiencia pedagógica presentada en la institución educativa departamental Gabriel Escobar Ballesta de Plato Magdalena. A mi llegada a la institución fui recibida por el señor coordinador de grupo Juan Carlos Meriño, quien me llevó con el rector Nilson García Amador y nos colocamos en contexto sobre mi proceso de práctica por segunda vez en la institución, pero esta vez él me ofreció la sede principal y con los grados bachillerato, ya que anteriormente la presenté en la institución educativa en la sede Rafael Ospino Mundo con grados de primaria. En la primera semana de la inmersión al centro educativo, realicé la entrevista con la docente, además de que nos presentamos porque igual no la conocía. En la segunda semana hice la entrevista con el rector y las observaciones de clase en todos los grados. En la tercera semana, observaciones de clase en los 5 cursos también. Se fotografía en los espacios educativos. En la cuarta semana, observación y seguimiento de clase, realicé la caracterización de la institución. En la quinta semana, observación de clase y seguimiento de las actividades. En la sexta semana realicé la revisión del PI, análisis del plan, de los planes de área. Y por último, un séptimo en la séptima semana, hice la evaluación institucional. Aquí se presentan las actividades descritas que se desarrollaron en todos los salones, en los grados sexto, que trabajaron la primera semana con fracciones homogéneas, heterogéneas y evaluaciones. En los grados séptimo D y E trabajaron números racionales, representación gráfica en la recta numérica, ubicación en la recta numérica, fracciones propias, impropias y evaluación escrita. En el grado octavo trabajaron teorema de Pitágoras y evaluación escrita también. En la segunda semana, en el grado sexto trabajaron estadísticas con datos, población y muestras, realizaron evaluación escrita. En el grado séptimo D y E, operaciones con números racionales, sumas y restas de fracciones homogéneas. En el grado octavo trabajaron sobre operaciones polinomios y realizaron evaluación de multiplicación de polinomios. En la tercera semana, en el grado sexto, E y D trabajaron sobre el plano cartesiano y ubicación de puntos. En los grados séptimo, E y D trabajaron plano cartesiano, sumas y restas con números racionales. En el grado octavo trabajaron productos notables y evaluación escrita. En esos momentos, ahí en esa semana, en los intermedios de las horas libres que tenía la docente, yo aprovechaba y tomaba la fotografía de los espacios de afuera del colegio. La cuarta semana, en el grado sexto, trabajaron taller de operaciones con números racionales, perímetro, área de un cubo y evaluación escrita. En el grado séptimo de IE trabajaron operaciones con números racionales, sumas y restas, fracciones homogéneas. En el grado octavo de binomio al cubo y binomio al cuadrado. Y también realizaron evaluaciones escritas en el caso. Bueno, ya por último, en la última semana, en la sexta semana, que asistí a terminar me faltaba terminar algunos puntos de la revisión del PEI, eso lo hice en compañía del rector y del plan de área. Y un día, la séptima semana, hice la evaluación institucional también con el coordinador académico. Eh, Ahora les voy a hablar sobre la descripción del contexto de la institución donde aplicamos el proyecto de investigación. Este proyecto se realizó en la institución educativa departamental Humberto Velázquez García en zona bananera, donde se ubica esta institución. En el departamento del Magdalena pertenece a zona rural. La institución está vigilada por la Secretaría de Educación del Magdalena. Trabaja con niveles de preescolar escolarizado, programas para jóvenes con nuestra edad, adultos a crecer en educación, grupos juveniles creativos, aceleración del aprendizaje, educación tradicional y campal. En la sede Palomar, que es donde mi compañera presentó las prácticas, cuenta con 274 estudiantes comprendidos entre
los grados de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media, de los cuales se trabaja con muestras de 26 estudiantes en el grado tercero, con niños de entre 7 y 14 años. Mi compañera, quien presenta las prácticas en el lugar, se llama María Claudia Olaya Herrera. Eh, la institución educativa, bueno, aquí hacemos el análisis de los resultados de las pruebas externas. En la sede Palomar se ha venido manteniendo un promedio bajo en las pruebas IFE con un puntaje de 225 puntos y sitúa a la institución educativa en el percentil inferior del país, o sea, el percentil 21. Su resultado está 31,1 por debajo del promedio nacional de 256 puntos. En Colombia, el examen Saber 11 se puntúa de 0 a 500 puntos. Los colegios oficiales se ubican típicamente entre 230 y 270 puntos, pero esta se mantiene un poco por debajo todavía. Las causas o las falencias del se adhieren al ausentismo de los estudiantes, ya que es zona de difícil acceso en tiempos de lluvia, los estudiantes se ausentan, pierden clase con frecuencia y esto hace el aprendizaje un poco más complejo. Entonces, la búsqueda de alternativas o de estrategias, buscamos enfoques teóricos y metodológicos que promueven un aprendizaje más dinámico. En este sentido, estrategias como aprendizaje basado en proyectos se presenta como opción válida de justificación de la elección estrategia pedagógica para que el estudiante sienta interés por las matemáticas, y esto se hace de pronto para saber las razones a través de eh, identificando las falencias en el proceso de competencia de aprendizaje tópico matemático específico. La realizamos en el grado tercero. Este proyecto surge de la necesidad de implementar estrategias para aumentar la motivación de los estudiantes de aprender matemáticas a través de los juegos lúdicos, implementando acciones positivas, un detalle fundamental para comprender la problemática del contexto histórico-social, sabiendo que si se trabaja las matemáticas fuertes de los grados iniciales, a futuro no van a existir tantas falencias. El por qué se presentan las falencias, bueno, el factor principal de la problemática, ya se había dicho, se debe a la situación del contexto, ya que es zona de difícil acceso y es bastante disperso. La población se le dificulta el aprendizaje espontáneo, además de que son en su mayoría población étnica. Ante este escenario, se hace indispensable buscar alternativas de solución fundamentadas en enfoques teóricos y metodológicos que promuevan más dinamismo. En este sentido, las estrategias de aprendizaje basado en proyectos se presentan como una opción válida bajo, como según autores como Belén 2023, que dice que las metodologías activas buscan romper el modelo tradicional de enseñanza basado en clases magistrales y proponiendo entornos de aprendizajes dinámicos y flexibles. Mero dice que el uso de las tecnologías en proyectos digitales interdisciplinares y actividades prácticas, promoviendo la creatividad y la innovación de los estudiantes. La descripción del proceso de búsqueda y selección de estrategias pedagógicas que permiten abordar la problemática identificada. Se hace a través de conocimientos de actividades para dar respuestas, o sea, se integran nuevos conocimientos, nuevas actividades, nuevos desafíos para fomentar el trabajo colaborativo, promover la interacción entre compañeros, ya sean de los mismos grados, de grados superiores o inferiores. Se buscan estrategias con libros, con familiares, utilizar recursos como juegos lúdicos, materiales concretos, donde se involucren juegos de roles y atendiendo todos los ritmos de aprendizaje. El desempeño matemático se vincula con una extensa serie de factores de diversa naturaleza, entre los que pueden conocerse el contexto socioeconómico, generó expectativas familiares y docentes, variables cognitivas, variables y afectivas, motivacional cerca y Vera en 2019, Proctat. Son autores o son referentes que apoyan esta situación, estas metodologías.
Aquí surge una pregunta: ¿de qué manera podemos implementar estrategias didácticas que puedan llegar a los estudiantes y aumentar su interés emocional en el aprendizaje de las matemáticas? Creando y poniendo en práctica estrategias didácticas novedosas con juegos matemáticos que logren conectar al estudiante, identificar el porqué de los estudiantes se sienten el desinterés por las matemáticas a través de encuestas, poner en práctica actividades que integren juegos, emisiones y operaciones relacionadas con el contexto, analizar el impacto de las estrategias y el resultado de aprendizaje en los estudiantes, referencia a investigación y intervención, el aprendizaje, la estrategia, la autorregulación han sido factores que inciden en el desempeño. El aprendizaje se refiere al conjunto de procesos implicados en la planificación, supervisión y evaluación propia de la actividad orientada hacia metas. El foco ha estado particularmente en las estrategias metacognitivas. Se atribuye autorregulación y papel modulador entre variables personales y contexto. Los referentes teóricos consideran que la importancia del aprendizaje basado en proyectos en estudiantes con dificultades de entorno educativo complejo que impiden su progreso pleno en matemáticas. Aquí nos preguntan que si ha existido algún proyecto anteriormente. No. Por lo tanto, estas preguntas no las respondo. ¿Qué se entiende por las variables o categorías? Que son cualidades o características ya sean medibles o categóricas. ¿Qué se entiende por diferentes variables o categorías que contempla el proyecto de investigación? Son los elementos que permiten medir y analizar los datos específicos del estudio de la investigación. ¿Qué se entiende en la estrategia de intervención? Son los recursos educativos que se utilizan para mitigar el impacto de los hallazgos identificados en la práctica. ¿Qué dice la teoría con respecto a cómo debe planear e implementar la evaluación estrategia? Se propone analizar las relaciones entre el desempeño en matemática, autorregulación en el aprendizaje, regulación emocional, variables motivacionales, autoeficacia, valor de la tarea en sentido de pertenencia y el contexto socioeconómico de los estudiantes. Y por último tenemos las referencias que nos da las normas APA. Y muchas gracias.